Bien, mucho me han preguntado sobre la técnica para aprender a soldar y pues hoy vamos a abordar ese tema, ¿verdad? Sobre la técnica, porque muchas personas quieren iniciar a soldar, pues, y ellos tienen la pregunta cómo es la técnica para soldar, ¿verdad? Normalmente yo cuando enseño a alguien a soldar, le enseño no con el aparato encendido, sino con el aparato apagado. Así que vamos a apagar el aparato y vamos a explicar primero, ¿verdad? Para poder tener un mejor entendimiento. Bien, lo primero que se hace, supongamos pues aquí ya tenemos el electrodo puesto en la tenaza. Lo primero que se hace es, en lo posible, en la manera de lo posible, colocar el electrodo en la misma dirección de donde se va a continuar la soldadura. Normalmente los electrodos nunca se colocan acá, que este es perpendicular. Este error lo cometen muchos las personas que están iniciando a soldar, de colocar el electrodo bastante perpendicular, y esto hace que el electrodo se pegue continuamente, ¿verdad? Y esto pues le pasa incluso a los soldadores más experimentados, se les pega el electrodo. Entonces la manera como se desprende un electrodo nunca se hace jalándolo, nunca se hace jalándolo, sino que la manera de desprender el electrodo es así, es como quebrándolo, ¿verdad? Para desprenderlo. Aunque hay algunas veces de que no se puede desprender. Entonces es en ese momento que uno pues lo tira con más violencia. Pero normalmente el electrodo se desprende de esta manera, como quebrándolo, no jalándolo. Entonces, como dije, el electrodo se debe de colocar en la misma dirección de la dirección en la que va a correr, ¿verdad? En este caso, acá tenemos la parte donde se va a unir. Entonces, acá debemos de correr el electrodo. La velocidad velocidad de la soldadura también es importante, ¿verdad? O sea, normalmente anda así a esta velocidad más o menos. Se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Normalmente para este tipo de soldaduras pues no es necesario hacer tan grande el zigzag, ¿verdad? Con estas soldaduras cuando están bastante cerraditos pues normalmente con solo correrlo es más que suficiente. Pero algunas veces ya hay que rellenar más y entonces ya se corre de esta manera hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, ¿verdad? Esta es otra técnica de soldar, así en zigzag, para acá, para allá. Entonces, pero también está otra, que es una técnica que se hacen círculos continuos, círculos continuos, ¿verdad? Y el electrodo nunca se lleva en el aire. El electrodo siempre se va arrastrando. Nunca nosotros debemos de apretar el electrodo. Si nosotros apretamos el electrodo se va a pegar. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es arrastrar el electrodo, pero con el peso, solamente con el peso de la tenaza, ¿verdad? Debemos de arrastrarlo, debemos de siempre llevar y estar tocando la pieza. Así es de que la velocidad, independientemente si es círculo o si es zigzag, la velocidad más o menos es de esta manera. Así, así, a esta velocidad más o menos. Verá, y es importante también la cantidad de amperaje, porque si el amperaje es demasiado, a veces uno tiene que correr para que no se perfore la pieza. Si uno tiene que correr para no perforar la pieza, lo mejor es bajarle un poco al amperaje para no perforar y de esa manera pues llevar una velocidad un poco más lenta, ¿verdad? Para ir haciendo mejor la unión de las piezas, ¿verdad? Hoy vamos a pasar a encender el aparato. Pero antes una aclaración muy importante. Cuando yo inicié a soldar, me topé con el problema de que quería saber la secuencia de el electrodo con bajarse la careta.
O sea, a veces uno no haya si topar el electrodo primero y bajarse la careta, o bajarse la careta primero y luego pues uno no mira nada ya para bajar el electrodo, ya no mira la pieza. Entonces uno siempre tiene esa pregunta: ¿cuál es la secuencia correcta? ¿Cómo es que se hace? ¿Y cómo es que los soldadores pueden hacer eso de bajarse la careta y hallar el punto exacto donde van a comenzar a soldar? Entonces, esa es una gran pregunta que uno siempre se hace. ¿Cómo es posible que los soldadores se bajen la careta y quedan completamente a oscuras? ¿Y cómo es posible que hallen el punto exacto donde van a comenzar a soldar? Entonces, la técnica es esta. La careta tiene que estar puesta sobre la cabeza, ya lista solo de bajarse, y el electrodo tiene que estar muy cerca de la pieza. No tiene que estar tocando la pieza, sino que debe de estar muy cerca de la pieza, aproximadamente a un medio centímetro o un centímetro, para solo bajarlo y poder encontrar el punto exacto de donde vamos a iniciar la soldadura. Entonces, la secuencia correcta es esta: colocamos el electrodo cerca de la pieza, luego bajamos la careta y después de bajar la careta, entonces bajamos el electrodo. Entonces, con poquito que se haya movido el electrodo, ya uno con la luz que ya da el primer reflejo del electrodo, entonces vamos a comenzar a recorrer más o menos, como dije, a esta velocidad. A esta velocidad. Es importante recorrer a esta velocidad y es importante que el electrodo siempre vaya tocando la pieza. Verá, vamos a iniciar con el aparato encendido. Ahí tenemos el primer cordón. También se nota cuando a veces la soldadura no tiene orificios, no tiene perforaciones, porque el carbón lo da bastante luego. Al golpear rápido el carbón pues se desprende. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener los ojos cubiertos para que este carbón no le vaya a caer en los ojos, ¿verdad? Como ven, ahí la pieza se desprendió completa. Eso significa que el cordón es bastante aceptable, ¿verdad? El aspecto de la soldadura nunca queda completamente bonito. No es como en la soldadura TIG, ¿verdad? O MIG, que la soldadura pues siempre queda bastante bien a la primera, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, vamos a hacer otro cordón para ver la velocidad. Como ven, la velocidad es lenta, siempre hay que ir arrastrando el electrodo. Si uno hace la velocidad bastante rápido, pues lo que hace es ensuciar la pieza, pero no queda ninguna penetración, no hace ninguna unión en la pieza, sino que prácticamente solo ensucia la pieza. Entonces uno tiene que tener una estabilidad, no hay que desesperarse. A veces al principio uno con la chispa pues uno tiende a desesperarse, ¿verdad? Yo les aconsejo a las personas que quieren iniciar la soldadura de que pues lo mejor de todo no es tener todos los conocimientos de primas a primera, sino más bien lo más importante es que ellos practiquen, ¿verdad? La práctica hace el maestro. Entonces, a medida ellos vayan aprendiendo, vayan teniendo más experiencia, se van a ir dando cuenta de lo que realmente necesitan o qué es lo que les estorba, qué es lo que necesitan y qué es lo que a ellos les está afectando en la soldadura, ¿verdad? Con el tiempo ellos por sí mismos van a ir echando de ver de cuál es lo que ellos están necesitando y qué es lo que a ellos les está afectando. Aquí podemos ver las piezas cómo quedan, la unión, ¿verdad?, de las piezas. Así es de que aquí podemos ver cómo quedaron las soldaduras. Ya esto con un poco de esmeril
¿verdad? Pues ya esto queda bastante limpio. Aquí tenemos una pieza ya limada, ¿verdad? Esta es la manera como queda, ya queda bastante liso, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, amigos, llegamos con este videito.